Dios te bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Abraham en Longwood, Florida. Y me acompaña mi amigo y hermano Edgar Nazario, también pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar? Gracias a Dios, bien. Me da gracia. Y yo entonces aquí, yo no soy católico romano, pero iba a confesar mis pecados. Me da gracia porque ustedes no lo saben porque usted está escuchando esto por primera vez. Pero vale la pena decirlo para una buena risa. Esta es, literalmente, la tercera vez que estamos haciendo este programa. Usted dice, hermano, ¿cómo es posible? Sí, déjeme explicarle bien. Que es una buena risa. Nosotros comenzamos a grabar, pero nunca se empujó el botoncito de grabar. No se puso el botoncito rojo que dice record. Entonces hicimos este mismo programa 2 veces ya. Pero gloria a Dios que, como decía Carlos, con 7 días de separación. Sí, con 7 días de separación. Entonces aparentemente hay algo en este programa que es especial y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que es soberano sobre todas las cosas. Pero no, muy contento, Carlos, de poder estar aquí y entendemos y por tercera vez. Por tercera vez. Para el público es la primera vez, pero para nosotros es la tercera vez. Yo creo que ya deberíamos tener estos puntos memorizados, ¿verdad? De las veces que hemos hablado. Pero es un gozo y confiamos que los hermanos, las personas que están escuchando, amistades, amigos, hermanos en la fe, este programa va a ser de mucha bendición para ti, ya que nuestra meta, como estaba diciendo Carlos, es poder buscar y crecer y madurar en nuestra fe, ¿verdad? A través del conocimiento de Cristo y su palabra. Y lo queremos hacer de una forma sencilla. Muchas veces, Carlos, no podemos hablar ciertos temas del púlpito, no porque no queremos, a veces porque no nos da el tiempo. Y yo creo que hay que ser entendido. Es difícil en un sermón hablar de muchas cosas particulares de la vida cristiana cuando el texto que estamos hablando no cubre esos temas. Correcto. Entonces, en nuestro programa, en este podcast, ¿verdad? La forma que se distribuye digitalmente, lo que queremos hacer es eso. Queremos entonces compartir ciertas temáticas que a veces no podemos cubrir en las iglesias, como pastores, como de líderes, y esperamos que ese tiempo que estamos pasando sea de mucha bendición. Amén. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Un tema muy interesante y es construir comunidad. Uh-huh. Vamos a estar hablando de fomentar relaciones auténticas dentro de una congregación. Sabemos que es un desafío y usualmente no es por otra persona, sino muchas veces por nosotros mismos. Uh-huh. Y especialmente en iglesias más grandes, aunque nos vamos a dirigir a cualquier tipo de iglesia. Hoy exploraremos cómo podemos construir una comunidad sólida dentro de nuestras congregaciones, especialmente cuando enfrentamos el desafío de tener iglesias más grandes. Sabemos que en medio de la multitud a veces puede ser difícil sentirse realmente conectados, pero sabemos que con la guía de la palabra de Dios podemos cultivar relaciones auténticas y significativas que nos fortalezcan en nuestra fe y nos impulsen a crecer juntos como cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo veremos este tema? Lo veremos en 3 partes. En primer lugar, veremos cómo podemos cultivar la comunidad a través del amor fraternal. En segundo lugar, involucrarse en la vida de la congregación. Y en tercer lugar, servir unos a otros con humildad. Ahora, ya teniendo esto en mente, Edgar, te pregunto, si la meta de nosotros es fomentar relaciones auténticas y significativas, eso es lo que estamos hablando hoy, que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a crecer, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, yo diría que el primer paso sería cultivar la comunidad a través de el amor fraternal. Es importante que si nosotros vamos entonces a acercarnos con la meta de poder permitir, ¿verdad?, que la obra del Espíritu Santo se pueda ver expresada y el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Esa añadidura en mi mente tiene unos requisitos preexistentes. Y uno de esos es la evidencia de que amamos a Dios, porque primero Juan dice que Dios es amor. Entonces, pero si Dios es amor, ese amor se tiene que ver expresado hacia el uno al otro.
hacia nuestros hermanos en Cristo. Y yo creo que entonces que por esa razón comenzamos con cultivar la comunidad a través de un amor fraternal. No es solamente cualquier amor, es un amor fraternal, un amor dentro de hermanos, un amor dentro de la coinonía cristiana. Y yo creo que eso es muy importante porque estamos viviendo en un mundo donde todo es amor. Amor, 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 amor. No, pues, es que no hay problema si se aman así. Bueno, la Biblia define lo que es amor. La Biblia regula cómo es el amor que se ve en acción y nosotros debemos de vivir una vida y cultivar una comunidad cristiana. Y digo una cosa, Carlos, también, esto tiene unas aplicaciones muy, muy importantes y va más allá de lo que es la iglesia. Por ejemplo, si fuera una persona empresaria, tú puedes cultivar un amor en lo que es el ambiente de tu negocio. Hay personas que fueron criadas en hogares disfuncionales, difíciles, trasfondo, ¿verdad? Pasa mucho más en estos tiempos. Sí, donde la persona... tenemos muchas personas que han salido de este tipo de hogares y esto es lo que vivimos hoy y son las personas que llegan a nuestras iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea, esa ideología, ese estilo de vida, esa cosmovisión afecta. Entonces, cuando uno, tal vez como negociante, como empresario, puede ayudar a las personas a pensar de una forma correcta, va a ser de bendición a la cultura del negocio. Entonces, la cultura del negocio, en mi opinión, y digo esto sin ser una persona, yo no soy fariseo, un ultra religioso. Yo creo que debe ser una que está imitando la cultura de lo que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, que es una que se va a cultivar a través del amor fraternal. Amén, sí. Y yo creo que la Biblia nos responde, ¿verdad? Hablando de todo esto que hemos hablado de ese amor, de dónde sale ese amor. Bueno, creo que Juan capítulo 13, versículo 33, Jesús le da un recordatorio a los discípulos de que la relación que ellos tenían iba a ser el fruto de la relación de la unidad que ellos tienen con Jesús. Dice Juan capítulo 13, versículo 33 al 35 de la siguiente manera: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Aquí Jesús está dando un mandamiento sumamente claro, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto se conocerán que son mis discípulos. Ese será el testimonio público de que ustedes son míos, de que ustedes me pertenecen, de que ustedes son mis seguidores, si tienen amor los unos con los otros. Entonces, este amor no podemos ver que es solamente un sentimiento. Este amor es una acción visible de la relación que los discípulos tienen con Cristo. Esa relación, así como yo los he amado a ustedes tienen que hacer lo mismo, sale del fruto de que hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo corazón, hay un nuevo deseo, hay algo nuevo que estamos siguiendo y no es nuestros intereses, no es nuestros deleites y placeres, es a Cristo. Por lo tanto, esa realidad que podemos ver teológica, se produce de una manera práctica, como nosotros mostramos en medio de nuestra congregación bondad, compasión y apoyo en todas las circunstancias. Tremendo texto. Y me da gracia porque Cristo en ese versículo, en Juan 13, 33 a 35, él dice, un mandamiento nuevo les doy. Me llama la atención porque en realidad no es un nuevo mandamiento, esto es algo que está sacando del decálogo. Donde lo que está diciendo cuando dice que es un nuevo mandamiento, está dando claridad de cómo aplicarlo. En otras palabras, ustedes han escuchado que se ha dicho esto y esto y esto. Pero yo os digo, entonces cuando Jesús hace eso, no está diciendo que lo que se dijo no es correcto, sino que él está abundando y dando un aspecto más profundo de a qué se refiere él. Yo creo que es importante, si fuéramos a ilustrar, de que si usted dice, yo soy del racimo de Jesucristo, entonces usted va a producir uvas. Usted va a producir, ¿verdad?, un racimo de qué sé yo, de plátano. Eso es un racimo. Pero si usted dice eso, y usted termina entonces dando manzana o una china, ¿verdad? Una naranja, depende de dónde usted. Dependiendo de dónde es correcto. Pues mire, no. Jesús está diciendo, el mundo sabrá que ustedes son del racimo mío.
Si ustedes entonces tienen las mismas características que yo tengo, yo los he amado a ustedes, yo siempre los voy a amar a ustedes, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes y ustedes deben de hacer entonces lo mismo por otros. Si ustedes entonces tienen esas características, ustedes están evidenciando de que ustedes son míos. Entonces, es interesante porque cuando nosotros pasamos de una iglesia, a veces podemos pasar desapercibidos. Entonces, todos los domingos vamos, todo el mundo llega, a veces tenemos deprisa, hay que llegar al buffet, que voy para casa a calentar las habichuelas. Tremendo, eso no es malo. Buen provecho, dicho sea de paso, que esté comiendo ahora. Que esté comiendo, buen provecho. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que sacar el tiempo, hermanos, para entonces cultivar comunidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si llegó una visita, invítelo, ¿verdad? A un compartir o en la iglesia, una madre soltera con sus hijos, una familia que llegó, ustedes tienen planes. A veces la gente no tiene planes, están dispuestos a ver qué va a pasar en la iglesia. Comparta con las personas, hable con las personas y esa pequeña acción puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien y fortalecer también los lazos de la comunidad en nuestra iglesia. No solamente las visitas, son también tus hermanos en Cristo. Pasa tiempo con ellos. El domingo es el día del Señor, no es el día tuyo. Eso no significa que no lo disfrutes, pero disfruta de una forma que agrada al Señor. Ama a tus hermanos, comparte con ellos, conócelos más. Yo creo que eso también es un tremendo y hermoso ejemplo para nuestros hijos. Ahora, Edgar, después de ver la importancia de cultivar la comunidad a través del amor fraternal, ¿verdad? Entendiendo la meta que esto es para fomentar relaciones auténticas y significativas, que nos fortalezcan en nuestra fe y nos ayuden a crecer juntos como iglesia. ¿Cuál sería el segundo paso para esto? El segundo sería involucrarse en la vida de la congregación en la iglesia. Pero Edgar, tú me estás diciendo ahora que me tengo que... ¿Cómo es esto? Involucrarme. Sí, tienes que hacerlo porque recuerda, si vamos a seguir lo que Cristo está diciendo, de que esta es la forma que la gente sabrá que ustedes son míos, sería contraproducente decir de que yo soy cristiano, pero yo no me involucro en el cuerpo en la cual yo digo que soy parte, que Cristo es la cabeza. Es una contradicción, eso es ilógico. ¿Y qué se le podría decir a una persona que tiene esa manera de pensar? Es que eso de involucrarme, no, yo estoy en mi casa, yo voy cuando puedo y adoro en mi casa, leo la Biblia en mi casa y mi familia y that's it. No me gusta eso de involucrarme porque he sido lastimado anteriormente y las iglesias, pues, hay muchos hipócritas allí. Mira, ¿sabes qué? Si hubiera una iglesia perfecta y llegas tú y yo, se dañó. Porque yo no soy perfecto. Hermano, tú no eres perfecto. Y si tú dices, bueno, yo pasa que yo no me involucro mucho. Hay personas que me han dicho, eso son cosas de fanáticos. Pero me llama la atención porque en muchas cosas las personas son, no fanáticos, pero son aficionados. Por ejemplo, hay personas que estén aficionados del fútbol americano, del soccer. O fans. Exactamente, ¿verdad? lo que llaman inglés fans, exactamente. Aficionados, personas que están entregadas. Entonces, para esas cosas nadie le hace burla a ellos. Que tú eres un fanático. No eres un fanático. Simplemente amas el deporte. Estás totalmente envuelto. Hay personas que son fanáticos del Comic Con, que estas convenciones de los cómicos, que la gente va vestida. Sí, que van de los cómics y de personajes. Totalmente. Claro. Y la gente se va a tomar fotos porque uno dice, wow, esas personas serán fanáticos. Bueno, pudiera decir que sí, pero ¿qué es lo que mueve ese amor, ese afán, si vamos a usar esa palabra? Bueno, porque aman esa categoría, aman ese género de cómicos, aman ese género de películas. Entonces, pero como cristianos, si nosotros amamos a Cristo, ¿qué es lo que nosotros debemos entonces de modelar? Entonces ahí tenemos que ir a la Escritura. Yo creo que para ver esto de una manera más práctica y ver ese llamado a nosotros involucrarnos, creo que el autor de Hebreos habla sobre esto en el capítulo 10, versículo 24 al 25. Dice lo siguiente: para que vean la intencionalidad del autor, es decir, que hay una participación activa de nosotros individual. De nosotros sale esta unidad. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. O sea, aquí está hablando de una participación activa de la persona. Tú tienes que considerarlo. Tú tienes que exhortar a tu hermano. Tú tienes que estimular, buscar la manera activa. Esto no debe estar en la parte de atrás de tu mente. Esto debe estar algo constante. Esta intencionalidad de yo tengo una nueva naturaleza y tengo un nuevo llamado. Y ese llamado es a seguir a Jesús y amar lo que Jesús ama.
Y evaluamos lo que Jesús ama, Él ama a la iglesia que dio su vida por Correcto. ella, con el fin de presentársela pura, santa y sin mancha delante de Él. O sea que esa primordialidad de la congregación de los santos y de nuestra participación en ella debe ser una constante, debe ser una intencional y debe ser una que realmente sea producida por la motivación de servir, de amar y de crecer, ver hermano, qué más alegría cuando un hermano realmente está creciendo. Yo no sé, ¿verdad? A ti, ¿qué es lo más que te anima? A mí, cuando yo me siento a hablar con otros hermanos y me cuentan sus historias, hermanos nuevos que llegan a nuestra iglesia, y comienzo a ver cómo Dios ha obrado en la vida de ellos, hermano, eso me anima. Claro que sí. Porque ese es el propósito por el cual entonces estás sirviendo, en este caso como pastor. O sea, lo que te debe de dar alegría es todo lo que tiene que ver con el propósito por el cual Dios te llamó a servir. Amén. Entonces, apliquemos eso. El texto dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros, amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son entonces algunas de esas buenas obras? Continúa el versículo 25. Una de las buenas obras es no dejando de congregarnos. Ve. Exactamente. Entonces, siéntate allí. Esto va a la persona que dice, no, hermano, que yo en la casa, ¿verdad? Ahora, hay diferentes casos. Yo no quiero ser, ¿verdad? Estar macheteando a la gente. Hay personas que no pueden salir. Hay personas que están enfermas, no pueden salir. Razones físicas y salud. Hay personas que tal vez están lidiando con una falta de entendimiento lo que es ser un cristiano saludable en una iglesia saludable. Hay personas que han tenido traumas en iglesias que no son saludables y por lo tanto han tenido tantos que ahora no existe ninguna iglesia saludable. Escuche bien, una iglesia saludable, déjame dar esta aclaración, una iglesia saludable no es una iglesia perfecta. Es una confabulación. Sí. No, hermano, es que la iglesia, no hay iglesia saludable. Bueno, sí hay iglesias que enseñan la sana doctrina, donde Jesucristo es el aspecto céntrico de toda la adoración. El aspecto céntrico de lo que se canta, lo que se lee, lo que se... Es una iglesia bíblica, ¿me entiende? Pero no es una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque usted va a esa iglesia, porque yo voy a esa iglesia, pero sí debemos entender, considerar, estimularnos los unos a los otros y habla de costumbre, habla de hábitos. Hay personas que tienen hábitos no de considerarnos o estimularnos, sino de ausentarnos. Hay mucho que decir y no meterme por ahí. Pero hermano, en otras palabras, yo diría... participemos nosotros de lo que es la actividad de la iglesia, involucrémonos en la vida de los hermanos de la iglesia, conozca lo que a los hermanos les gustan, lo que ellos aman, siempre y cuando no sea algo pecaminoso. Claro. Hágase parte, porque esa es la forma que nosotros podemos mostrar amor, dar ánimo. Cuando tú dijiste, yo escucho personas como Dios está ayudándolos en su batalla espiritual, peleando con el pecado, personas que están dejando, ¿verdad?, ciertos hábitos de cigarrillo, a personas que estaban atados a la marihuana, a personas que estaban atados a la pornografía, y como Dios está obrando en ellos. Eso da gozo porque vemos cómo es que la palabra de Dios, la predicación bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios y el Espíritu Santo lleva eso y causa cambios hermosos. Amén, amén. Y es algo que hermano, te invito a que comience. Uh-huh. Yo creo que tú eres creyente, tú has entendido el evangelio, comienza a involucrarte en tu iglesia local. Comienza a amar a tus hermanos. Como decía un autor, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero decía... cuando venían personas a quejarse de la iglesia, le decía, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo eso puede cambiar? Únete a tu iglesia, sírvela por 50 años y después me cuenta. Uh-huh. Sírvela, ámala. Aquí no se trata de ámala cuando te trate bien. Nosotros siempre tenemos un aspecto emocional cuando nos acercamos a las cosas. Y yo creo que esto es algo que debemos de considerar, ese llamado que nuestro Señor nos ha dado. Ahora, Edgar, después de ver cómo la iglesia debe de lucir, involucrarnos juntos, ¿verdad? Y ¿cuál sería el último punto para fomentar relaciones auténticas? Creo que el último paso, podríamos decir, sería servir unos a otros. Pero hay un factor que hay que añadir. Es servir unos a otros con humildad. La humildad es clave. Si no hay humildad, pues hay otras cosas hay otros motivos que no son bíblicos. Hay otras agendas que pueden ser que estén presentes. Malas motivaciones. Sí. Y yo creo que es importante entender que si nos vamos a servir para poder amarnos, para poder crecer, para fomentar esto en la iglesia, tiene que ser con un espíritu de humildad. Yo creo que este texto que vamos a leer ahora, Pablo nos recuerda que hay dos maneras en las cuales nos podemos acercar. Hay dos motivaciones en las cuales nos podemos acercar a hacer las cosas dentro de la iglesia.
Y él la expone aquí ambas. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, no hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo está hablando aquí que cuando adoptamos una actitud de humildad, nos ponemos al servicio de los demás, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, como dice el versículo 5 de ese pasaje. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él no vino a este mundo para ser servido, sino Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, qué importante es esta actitud de humildad, ¿verdad, Edgar? La humildad es algo que todos nosotros, no importa si eres nuevo en el Evangelio, si llevas 50, 60 años, todos nosotros vamos a lidiar con la humildad. ¿Por qué? Bueno, porque el otro lado de esa moneda es el orgullo. O sea, esa moneda tiene dos lados. Por eso dije que aquí hay dos motivaciones con las cuales nos acercamos a las cosas. Con la motivación de humildad o con la motivación del orgullo. Y me da gracia, yo sé que no fue intencionalmente, pero el texto dice no hagan nada. Uh-huh. No hagan nada. No hagan nada. Hermano, no hagas nada. No te vistas para la iglesia pensando en egoísmo, vanagloria. O sea, no vayas a servir en el ministerio del estacionamiento, no vayas, hermano, a servir con los niños, hermano, no vayas a servir, ¿verdad? Aquellos hermanos que están en el equipo que dan bienvenida a los hermanos cuando llegan, la persona que sirve a los niños, no hagas nada. No hagas nada, no estés en el grupo de alabanza cantando, no seas músico, no hagas nada, pastor, no hagas nada. No hagas nada por egoísmo o vanagloria, porque lo que está diciendo el texto, sino que con una actitud. Nota que la humildad no se ve hasta que haces algo para evidenciar que la tienes. Es correcto. No es que la dice. No. Yo soy humilde. Muchacho, el que dice es humilde no es humilde porque está violando el principio de ser humilde. La única persona que hizo eso fue, si mi mente no falla, fue Moisés. Uh-huh. Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo a través de los escritos que Moisés era la persona más humilde. Bueno, pues eso lo dice la Biblia. Uh-huh. Pero usualmente no es el caso. Y me llama la atención porque el texto creo que nos da unos puntos bien interesantes. Nota que dice que la actitud de humildad es mostrada cuando consideramos a los otros hermanos que sean más importantes que nosotros. En otras palabras, podemos verlo. Yo no me meto mucho en la psicología, pero yo creo que un aspecto aquí psicológico. La psicología detrás de la humildad se ve en la forma y en los lentes por la cual tú ves a las personas. Si tú ves a las personas entendiendo que en los ojos de Cristo son más que tú, no es valor, no es cuantitativamente, no es en calidad, sino que tú los estimas. Cuando está hablando aquí de que son más importantes, se está hablando de cómo tú los estimas. Tal vez ellos no ganan más que tú. Tal vez ellos no tienen más títulos que tú. Tal vez no tienen más experiencia en el ministerio que tú. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú puedes estimarlos más que tú. Y eso es algo difícil. ¿Por qué? Porque todos nosotros luchamos con el orgullo. El maldito orgullo. Orgullo es lo que motiva a la gente a hacer las cosas por egoísmo y por vanagloria. Y seamos honestos, hermano. ¿Cuántas personas usted no ha visto por Facebook, por YouTube? No hay que mencionar el nombre. Podemos otro día mencionar el nombre, pero hoy no lo vamos a mencionar. De personas que usted escucha y usted dice, es que usted ve la pintura, le llega el olor a egoísmo, le llega ese sentimiento de vanagloria. Por más correcto que haya dicho las cosas, esa expresión está ahí. Sí, es como... Implícita o explícitamente, pero está ahí. Yo usaría la palabra espíritu. Es como un espíritu de egoísmo, un espíritu de arrogancia, un espíritu donde usted dice, es que me hace sentir como que eso no es de Dios. Le hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Entonces es algo subjetivo, pero es real. El texto nos dice, nosotros no buscamos nuestros propios intereses, sino que buscamos los intereses de los demás. La forma que tú muestras que eres humilde es porque buscas el beneficio de otro, no el tuyo. Dios busca el beneficio tuyo, tú buscas el beneficio de otros. Y yo creo que es importante cuando nosotros estamos pensando en este tipo de texto, considerar eso. Mira, por ejemplo, imagínate en tu iglesia, si sea pequeño o grande. Mira, puede ser tentador, Carlos, esperar que otros hagan el trabajo.
No, es que yo sé que hay hermanos que quieren servir. Entonces te pones esa pared de que... no, esa pared no estaba. Yo creo que la idea que me vino a la mente es te cubres, ¿verdad? Con ese capucho, con esa, ¿verdad? Bueno, es que no, es con una piedad bien externa, bien hipócrita, ¿no, hermanos? Que yo, bendito, quiero dar la oportunidad a otra persona. No, es que tú no quieres hacerlo. No vengas con mentiras, Dios ve tu corazón. Es que no te da la gana hacerlo porque esa no es una forma que llamas la atención. Tú quieres servir del público. Tú quieres hacer algo para el Señor en el altar. Hay que tener cuidado, porque eso no es de Dios. ¿Sabes qué? Pero cuando cada miembro, incluyéndote a ti, se compromete a servir con humildad, buscando el beneficio de otros, se crea un ambiente donde todos nos sentimos valorados, apreciados. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo se siente a través de su cuerpo. Mira, ya sea limpiando la iglesia. Gloria a Dios por los hermanos que limpian la iglesia. Amén. Qué ministerio más hermoso que esas personas pueden limpiar la iglesia. Dios bendiga a los hermanos y las hermanas que preparan el café el domingo en la mañana. Gloria a Dios por ello. Los hermanitos que sirven en ministerio tal vez diaconado, ¿no? Que visitan a las personas enfermas en el hospital. Las hermanas que apenas dieron a luz. Tal vez el pastor está ocupado con otros problemas de consejería. No puede llegar, pero hay hermanos que van a visitar. Esos son actos de servicio que contribuyen a fortalecer los lazos de la comunidad y glorificar a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Bueno, ahora en resumen, construir una comunidad dentro de una congregación, especialmente enfocándonos en iglesias grandes, pero esto aplica a cualquier iglesia, puede ser un desafío, pero con la ayuda de Dios y el poder transformador de su palabra podemos superar cualquier obstáculo. Hay esperanza, mi hermano, podemos superar cualquier obstáculo. Al cultivar el amor fraternal, la unidad que tenemos con Cristo y esa unidad produzca involucrarnos activamente en la vida de la iglesia y hacerlo con actitud correcta, servirnos unos a otros con humildad, podemos construir una comunidad sólida y vibrante que refleje el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos mientras buscamos crecer juntos en comunidad y en unidad en Cristo. Es que esa es la meta. Amén. Como decíamos, fomentar relaciones auténticas, genuinas dentro de la iglesia, tu iglesia, mi iglesia, es un desafío porque por el orgullo. Porque todo el mundo quiere lo que a ellos les conviene, lo que mejor les sirve. Y entendemos que, hermanos, si queremos ser como Cristo, Cristo siempre buscó lo que beneficiaba la voluntad de su Padre, y todo lo que el Padre quiere es lo mejor para ti y para mí. Si nosotros podemos mantener eso en mente, Carlos, creo que vamos a ver cómo Dios humildemente crece nuestra iglesia, no necesariamente primariamente numérica, aunque va a pasar, pero espiritualmente. Amén. Esperamos que obviamente eso se vea cada día más conforme a la voluntad de Dios en tu vida, en tu iglesia, en tu negocio, en tu familia, en todos los proyectos que tú tienes. Así que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. Así que nos vemos hasta la próxima. Carlos, gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre. Dios te bendiga. Amén.